Hola chicos, vamos con la segunda clase de uveitis, enfocada en las uveitis posteriores infecciosas, ¿sí? Las vamos a clasificar según el agente etiológico en uveitis bacterianas, ¿sí? Uveitis causadas por protozoos, uveitis infecciosas virales y uveitis por hongos. Lo primero que vamos a hablar es sobre la sífilis como una infección bacteriana crónica, multisistémica, recurrente causada por Treponema pallidum. La transmisión ocurre con mayor frecuencia a través del contacto sexual, pero también es posible la infección transplacentaria, principalmente después de la 10ª semana de embarazo. Aunque se cree que la sífilis ocurre en el 2% de los casos de uveitis, es uno de los grandes simuladores en la medicina y siempre debe ser considerada como un diagnóstico diferencial. Se asocia con muchas manifestaciones oculares, tanto en la forma congénita como en la forma adquirida. En la sífilis congénita podemos reconocer dos estadios principales, que son el de manifestaciones tempranas antes de los 2 años y las manifestaciones tardías de la sífilis congénita a partir de los 3 años. La queratuveitis intersticial no ulcerosa es el signo inflamatorio más común de la sífilis congénita tardía no tratada. Los síntomas incluyen dolor, fotofobia, y si no se trata, la inflamación de la córnea puede retroceder, ¿sí? Pero va a dejar una opacidad focal o difusa y va a producir disminución de visión. La presencia de la queratitis intersticial o cicatrizal asociada con sordera por afectación del tercer par y dientes con esta forma, así llamados enclavija o dientes de Hutchinson, son la llamada tríada de Hutchinson, característica de la sífilis congénita tardía. En el polo posterior se manifiesta como una corioretinitis multifocal y con menor frecuencia como una vasculitis retiniana, dando lugar a un fondo de ojo en sal y pimienta, donde se observa un patrón moteado e hipopigmentado, con cambios que no son progresivos y que, a pesar de tenerlos, el paciente puede tener una visión normal. Otras alteraciones que puede presentar en la sífilis congénita tardía son neuritis óptica, glaucoma y presencia de cataratas congénitas. Dentro de la sífilis adquirida conocemos 3 etapas, que son la etapa primaria, secundaria y terciaria, y la uveitis puede presentarse en un 5 a 10% de los casos en cualquier etapa, pero principalmente en la etapa secundaria y en la terciaria, ¿sí? Después de la infección inicial. Y las manifestaciones oculares de la sífilis son múltiples y pueden afectar todas las estructuras. Los pacientes presentan dolor, enrojecimiento, fotofobia, visión borrosa y moscas volantes, ¿sí? Asociados a, digamos, a un proceso de uveitis anterior de tipo granulomatoso y en general unilateral. Puede asociar también nódulos en el iris, pápulas vascularizadas en el iris, ¿sí? O la formación de gomas cuando estamos en el estadio terciario de la sífilis adquirida. Y en el polo posterior se manifiesta como una corioretinitis focal o multifocal, generalmente asociada a distintos grados de vitritis, dependiendo del momento en el que uno realice el diagnóstico. Las lesiones suelen ser pequeñas, de color amarillo grisáceo, como estas que se ven acá en la foto, y se localizan principalmente a nivel postecuatorial, ¿sí? Pero a medida que la infección va avanzando y si no se hace tratamiento, las lesiones pueden volverse confluentes y en ocasiones generar una vasculitis retiniana
con edema de disco y desprendimiento seroso de retina asociado a hemorragias. Con resultados, por supuesto, importantes a la hora de la huesa visual del paciente, ¿no? De afectar la huesa visual del paciente. El diagnóstico de la uveitis por sífilis se hace en base a la historia clínica y los antecedentes y se confirma mediante las pruebas serológicas de BRL y FTAPS. El tratamiento es penicilina intravenoso, ¿sí? Para todas las etapas de la sífilis, porque se considera que un paciente con uveitis sifilítica es un paciente similar a un paciente con neurosífilis. Entonces es recomendable hacer una interconsulta con el infectólogo para hacer el manejo y sobre todo el seguimiento de estos pacientes. Después del tratamiento intravenoso, algunos infectólogos indican un tratamiento con inyectable, pero suele no ser necesario. La afectación ocular por tuberculosis es infrecuente y la incidencia de uveitis atribuible a tuberculosis depende y varía un poco de la localización de la persona, ¿sí? La tuberculosis está es mucho más frecuente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, entonces la prevalencia varía entre el 0,6% al 10% de los casos de uveitis y las manifestaciones oculares pueden resultar de una infección activa, ¿sí? O de una reacción inmunológica al microorganismo. La uveitis tuberculosa es en general una uveitis granulomatosa de tipo crónico y a nivel del segmento anterior se pueden observar escleritis, flictenulosis y en la córnea y en el segmento anterior del ojo queratitis intersticial, infiltrados corneales, nódulos en la cámara anterior y en el iris, pero es muy raro todo esto sin la afectación del segmento posterior. Es decir, la uveitis anterior, en el contexto de una tuberculosis, generalmente se asocia a inflamación del segmento posterior, no hace una uveitis anterior independiente. En el segmento posterior, la afectación de la retina suele ser secundaria a la enfermedad coroidea o una respuesta inmunológica a la micobacteria y se presenta como una coroiditis diseminada con múltiples lesiones profundas. Fíjense las lesiones amarillentas en el polo posterior por detrás de los vasos, ¿sí? Que pueden asociarse a edema de papila, a hemorragias y a grados variables de vitreitis. Otra forma de presentación es como una masa coroidea, ¿sí? De nuevo, fíjense que toda esta lesión de acá está por detrás del vaso y da el aspecto como sobrelevado, ¿sí? Una lesión coroidea elevada, focal, única, que es un tuberculoma, ¿sí? Puede variar en tamaño y puede asociarse a desprendimiento de retina sensorial y formación de la estrella macular por el edema. El diagnóstico requiere, para hacerse definitivo, digamos, requiere la evidencia de las micobacterias en los fluidos o tejidos corporales, ¿sí? Que en muchos casos no es posible por las distintas características de la enfermedad de baja virulencia. Pero bueno, las pruebas, la prueba de Mantoux, las muestras de esputo o las biopsias pueden ser necesarias y ayudar en el diagnóstico.
¿Mm? El tratamiento se realiza tratamiento sistémico con la medicación antituberculosa, que son muchos antibióticos combinados, ¿sí? En general consiste en una inducción de 2 meses con isoniazida, rifampicina y piracinamida y etambutol, perdón. Y después se pasa a una segunda fase de continuación, que puede ser entre 4, 7 u 8 meses, dependiendo el cuadro y la gravedad, de solamente 2 fármacos. Se puede asociar también el uso de corticoides tópicos o sistémicos para tratar el componente inflamatorio, pero siempre esperando haber tenido una respuesta al tratamiento, ya que la inflamación puede empeorar mucho si nos equivocamos en el diagnóstico o si todavía no tenemos respuesta a la medicación, ¿sí? Hay muchas cepas hay mucha resistencia dentro de lo que es a los antituberculosos, entonces es importante tener una respuesta al tratamiento. La bartonellosis ocular, producida por Bartonella gencellae, que es el agente etiológico, también llamado enfermedad por arañazo de gato, se asocia con manifestaciones oculares en baja frecuencia, generalmente a las 2 o 3 semanas posteriores a la infección sistémica producida por Bartonella. La infección sistémica se manifiesta como un cuadro gripal en general leve moderado, que asociado a adenopatía regional, y en ocasiones puede desarrollar una enfermedad más grave y diseminada, produciendo encefalitis o incluso la muerte. Las manifestaciones en el segmento posterior, en la forma de neuroretinitis unilateral, ocurre en 1 a 2% de los pacientes que sufren de la enfermedad por arañazo de gato, y se presenta como una disminución súbita de la visión, que puede variar desde un 20-25 a un 20-200 o peor, ¿sí? Dependiendo de la localización de la lesión, generalmente, como les decía, 2 o 3 semanas después de la aparición de los síntomas constitucionales. Puede presentarse con edema de papila, ¿sí?, asociado a desprendimiento de retina exudativo y formación de la estrella macular clásica de la bartonellosis ocular. Las lesiones retinianas y ocoroideas pueden ser focales o multifocales, dependiendo de la cantidad. Generalmente miden entre 50 y 300 micras, son de color blanco amarillento, son lesiones profundas y son bastante comunes en el polo posterior y postecuatoriales. El diagnóstico de la enfermedad por arañazo de gato se realiza en base a las características clínicas, junto con la serología y la seroconversión de IgG e IgM. Y el tratamiento de la enfermedad generalmente es una enfermedad autolimitada con muy buen pronóstico a nivel sistémico, y como les decía, los resultados visuales pueden ser variables dependiendo de la ubicación y la inflamación. En los pacientes inmunocompetentes mayores de 8 años se puede utilizar doxiciclina, ¿sí? 100 miligramos, perdón, desde acá donde dice 10, son 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Y en los niños se puede utilizar acitromicina. De la misma forma que en la tuberculosis, asociar corticoides es una alternativa luego de haber obtenido alguna respuesta a la inflamación. Pasamos ahora a las uveitis posteriores causadas por
protozoarios o parásitos, ¿sí? Vamos a hablar primero de la toxoplasmosis ocular, que es la causa más común de uveitis posterior, tanto en adultos como en niños, causado por el Toxoplasma gondii. Las tasas de infección, digamos, en adultos sanos es muy variable en todo el mundo, pero se estima que alrededor del 80% de la población en algún momento de su vida se convierte en cero positiva, pero solamente el 20%, que no es poco, desarrollan uveitis o pueden desarrollar uveitis. Las lesiones retinocoroideas encontradas hasta en el 80% de los casos son la anomalía más común en la toxoplasmosis congénita. Las lesiones son bilaterales en el 85% de los individuos afectados, ¿sí? Y tiene predilección por el polo posterior y la mácula. En la toxoplasmosis congénita, a veces, no en todos los cuadros, pero cerca de entre el 5 y el 10% de los niños pueden presentarse con un cuadro conocido como tétrada de Sabin, en donde las lesiones coroideas, retinocoroideas, se asocian a calcificaciones cerebrales, ¿sí? Hidrocefalia y convulsiones. Como les decía, las lesiones pueden ser bilaterales. Generalmente se encuentran de forma ya inactiva porque la infección se produjo durante la gestación y la lesión ya cuando el niño nace se encuentra cicatrizada. Pueden ser múltiples las lesiones, generalmente a nivel de la periferia. Y como es una infección crónica, puede ser subclínica o presentar lesiones con muy baja actividad. Por eso es muy recomendable la terapia profiláctica en los recién nacidos con madres con toxoplasmosis o toxoplasmosis congénita diagnosticada. En la infección adquirida del adulto, aunque depende de la ubicación de la lesión, los síntomas incluyen disminución de la visión unilateral generalmente, visión borrosa, miodesopsias y metamorfopsias cuando tenemos lesiones a nivel de la mácula, ¿sí? Generalmente aparece como una retinocoroiditis. Me salté acá, perdón. Perdón. La uveitis por toxoplasmosis en el adulto, en ocasiones, cerca de hasta el 20% puede asociarse a dolor e hipertensión ocular. Los grados de hipertensión ocular varían en frecuencia. A veces, la mayoría de las veces, es una presión normal y porcentualmente va disminuyendo la intensidad de la hipertensión. Es decir, es muy infrecuente que un paciente con toxoplasmosis ocular llegue al consultorio con una presión de 50, pero puede pasar y se puede confundir con un cierre angular. Entonces hay que distinguir ahí en la cámara anterior las características de la inflamación. No vamos a tener un bloqueo angular en este caso, a pesar de tener edema corneal y celularidad en cámara anterior. Como les decía, se presenta como una uveitis unilateral, más bien de tipo granulomatosa, ¿sí? Y en el polo posterior se manifiesta como una retinocoroiditis unifocal, unilateral, generalmente a nivel de la mácula, y se presenta como
una lesión blanquecina con inflamación vítrea suprayacente de la lesión, ¿sí? De leve a moderada en la mayoría de los casos, que puede dar la imagen de faro en la niebla, se le dice, a menudo cerca de una lesión antigua que se ha reactivado. En ocasiones la inflamación en el vítreo es muy intensa, generalmente cuando la inflamación a nivel de la retina también sigue, digamos, esa intensidad, y se puede asociar a perivasculitis en los vasos cercanos a la lesión, con envainamiento en las venas y placas segmentarias en las arterias. La retinocoroiditis, que se desarrolla en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes mayores, puede presentarse de formas muy atípicas, con lesiones múltiples o lesiones bilaterales, y sin cicatrices asociadas a esas nuevas lesiones. El diagnóstico se realiza generalmente según las características de la lesión en el fondo de ojo, acompañado por supuesto de la serología. Como les decía, es difícil, o es muy frecuente, no es difícil, es muy frecuente la serología positiva para la toxoplasmosis. Entonces una IgM positiva nos va a dar, por supuesto, el diagnóstico definitivo de una toxoplasmosis aguda. Pero una toxoplasmosis, una inmunoglobulina G positiva no nos va a decir si la infección es actual o no. Entonces, lo que a veces es importante y ayuda mucho a diferenciarlo para saber si estamos en remisión con el tratamiento o si es algo nuevo, sobre todo en pacientes que ya tienen lesiones antiguas o han tenido múltiples reactivaciones. Pedir la IgG cuantitativa, donde un valor mayor a 1 en 300 se considera como actividad. Generalmente cuando la toxoplasmosis está inactiva, el laboratorio nos trae un resultado cuantitativo de 1 en 60, 1 en 100, 1 en 150. Entonces, mayor a 1 en 300 se puede considerar como toxoplasmosis activa. Para el tratamiento hay diferentes alternativas, no hay un tratamiento consensuado. El régimen clásico es una asociación de pirimetamina y sulfadiazina junto con ácido folínico para evitar las complicaciones de la pirimetamina, ¿sí? Y se puede agregar clindamicina dependiendo de la respuesta a este esquema, o sustituir la sulfadiazina con clindamicina en pacientes con alergia a sulfas. Una alternativa muy útil para el tratamiento, y que es la que yo uso generalmente, es la combinación de trimetoprima y sulfamethoxazol, que es mucho más fácil de acceder al tratamiento, es mucho más económico, es mucho más fácil para el paciente tomarlo, porque la pirimetamina y la sulfadiazina se toman en distintos horarios y entre 3 a 5 veces en el día, comparado con la trimetoprima sulfa, que se toma un comprimido cada 12 horas y ya está. Entonces, a mí personalmente me gusta más la trimetoprima sulfa. Depende un poco, por supuesto, de la experiencia de cada uno. Para disminuir las secuelas de la cicatrización, ¿sí? Porque acá lo que tratamos de hacer es controlar
la retinochoroiditis, pero la zona lastimada ya está lastimada, entonces lo que vamos a buscar es controlar un poco la inflamación y se puede hacer tratamiento con corticoides. Yo lo hago con corticoide vía oral recién a las 48-72 horas de haber empezado el tratamiento por vía oral con el antibiótico. La toxocariasis ocular es una enfermedad producida por Toxocara canis y Toxocara cati. Las larvas se diseminan por vía hematógena y pueden migrar a diferentes partes del cuerpo, entre ellos por supuesto el ojo, que es uno de los órganos con mayor flujo. ¿Sí? La coroides es uno de los órganos con mayor flujo, volumen de flujo, y generalmente se encuentra en niños de entre 6 a 10, 12 años, ¿sí? Es la edad más frecuente de diagnóstico, generalmente sin eosinofilia. Es una infección que generalmente no produce, parasitaria, que generalmente no produce eosinofilia. Entonces eso es un dato importante a la hora del diagnóstico serológico. Serológico, por laboratorio. La presentación oftalmológica incluye distintos patrones de lesión. El más frecuente es el granuloma periférico, aproximadamente en el 50% de los casos. Se trata de masas periféricas conectadas a la papila por densas fibras de tejido, ¿sí? Un segundo patrón de lesión es un granuloma en el polo posterior, aproximadamente en el 25% de los casos, ¿sí? Una lesión solitaria y blanquecina, generalmente sobrelevada y con mínima o ausente reacción inflamatoria. Y por último, la otra forma de presentación es la endoftalmitis crónica, generalmente unilateral, con una turbidez vítrea de leve o casi nula, y en ocasiones formación de membranas ciclíticas a nivel pupilar. Cualquiera de estas tres manifestaciones de la toxocariasis puede producir leucocoria, que es muchas veces lo que trae a la consulta a los pacientes. Otras variantes no tan frecuentes de la toxocariasis son la pars planitis unilateral, asociada a exudados inflamatorios en la periferia, granulomas alrededor del nervio óptico y neuroretinitis de tipo subaguda difusa. Generalmente el diagnóstico se realiza en base a la clínica y a las características del fondo de ojo. La serología puede ayudar a realizar el diagnóstico, y el tratamiento generalmente se hace con albendazol vía oral. Generalmente no es necesario, ya que las larvas están inactivas. Pero bueno, si las larvas aparecieran activas en el examen de fondo de ojo, se puede hacer el tratamiento con albendazol. Y para el tratamiento de la inflamación se pueden utilizar corticoides sistémicos, tópicos. Se puede utilizar cirugía si hay mucha tracción o mucha inflamación dentro del ojo, ¿sí? Una vitrectomía. O implantes de corticoides intraoculares. La infección por el virus del herpes simple y el virus varicela zoster produce una uveitis anterior asociada o no al compromiso corneal. La iridociclitis que produce el virus de varicela, el virus herpes simple, generalmente está causada por la reactivación del virus desde un ganglio sensitivo cercano, ¿sí? Donde el virus estaba latente. Se trata de una iridociclitis no granulomatosa, aunque puede ser
dependiendo el tiempo de evolución y la demora en el tratamiento, de tipo granulomatosa, y se puede acompañar con queratitis necrosante e inflamación del estroma junto con endotelitis, ¿sí? Independientemente de la córnea, puede aparecer atrofia en el iris, que se ve mucho mejor. Fíjense, acá se ve el área de atrofia, acá atrás, ahí esa zona blanquecina, pero se evidencia mucho mejor, no es el mismo paciente por supuesto, pero se evidencia mucho mejor al realizar transiluminación. Se ven los defectos focales y parchados. Por otro lado, la reactivación del virus de varicela zoster puede estar asociada con una uveitis anterior aguda de leve a moderada, ¿sí? De tipo granulomatosa, y el signo característico es la presencia de las vesículas en la punta de la nariz por afección de la rama ciliar. El tratamiento para la uveitis por herpes, ¿sí? Para la uveitis anterior por herpes, es el uso de corticoides tópicos y cicloplégicos. Asociar antivirales tópicos en caso de que no haya, digamos, afectación de la córnea no tiene mucho sentido, ya que no penetran en la cámara anterior, entonces no tenía mucho sentido. Sí, por supuesto, el tratamiento se realiza con antivirales vía oral, ¿sí? El aciclovir principalmente. La enfermedad a nivel del polo posterior puede producir una retinitis aguda y fulminante sin haber mostrado un cuadro sistémico previo, y a veces años después de la infección primaria por el herpes, generalmente después de años de la infección primaria por herpes. La retinitis viral generalmente aparece en huéspedes inmunocomprometidos por alguna razón, ¿sí? Ya sea por SIDA, por patologías crónicas, diabetes, etc. Y se puede manifestar de 3 maneras diferentes. La primera que vamos a hablar, que es la más frecuente, es la necrosis retiniana aguda, que cuenta con criterios diagnósticos establecidos en base a la clínica y no distingue si es por herpes simple o por varicela zoster. Por lo general se presenta de forma unilateral, con disminución súbita de la visión, fotofobia, miodesopsias, y puede ser dolorosa. La afectación del otro ojo puede producirse en aproximadamente el 30-35% de los casos. Puede desarrollar junto con la necrosis retiniana un cuadro de uveitis y vitreitis, conformando lo que sería una panuveitis, que muestra, digamos, la inflamación que veíamos recién, con precipitados queráticos, sinequias. Puede producir elevación de la presión por trabeculitis y por las células obstruyendo el trabeculado. Puede haber intensa celularidad en la cámara vítrea y turbidez importante, incluso no permitiendo visualizar el fondo, el polo posterior. Generalmente, pasadas 1 o 2 semanas del inicio de los síntomas, evoluciona a una tríada clásica llamada, no tiene un nombre, digamos, puntual, pero es una retinitis periférica multifocal con arteriolitis
oclusiva, ¿sí? Múltiples áreas isquémicas en el polo posterior en la retina, asociado, digamos, a la vitreitis que les mencionaba. Al principio las lesiones pueden ser discontinuas, pueden tener los bordes irregulares y no bien delimitados, pero con el paso de los días las lesiones van juntándose, creando una gran lesión, digamos, una gran retinitis de aspecto cremoso hacia el polo posterior, y toda esa área de lesión produce necrosis de espesor completo en la retina, y esa necrosis generalizada favorece la formación de múltiples desgarros, ¿sí? Y la inflamación y los desgarros la formación de PBR. Entonces es muy posible, casi en un 70% de los casos, que en el futuro desarrollen desprendimientos de retina combinados, ¿sí? De tipo traccional reumatógeno. Entonces los criterios diagnósticos que les comentaba al principio, les pongo directamente el cuadro de la Sociedad Americana de Uveitis. Son uno o más focos de necrosis retiniana con bordes discretos en la retina periférica, progresión rápida en ausencia de tratamiento, propagación circunferencial, vasculopatía oclusiva con afectación del segmento, con afectación arteriolar, y vitreitis importante e inflamación de la cámara anterior. Otros hallazgos posibles, pero que no son necesarios para el diagnóstico de la necrosis retiniana aguda, es la presencia de neuropatía óptica o atrofia óptica, escleritis y, como les decía, el dolor que puede no estar presente. Otra forma de presentación de la retinitis por virus herpes simple o varicela zoster es la necrosis retiniana externa y progresiva, que es una variante morfológica y ocurre principalmente en personas con un inmunocompromiso o inmunosupresión importante. La causa más común de este cuadro es por varicela zoster, ¿sí? También puede ser por el herpes simple, como les decía, pero es mucho más frecuente por varicela. Y la retinitis comienza como áreas parchadas de blanqueamiento que se unen rápidamente, y el polo posterior se puede afectar desde las primeras etapas. En la necrosis retiniana afectaba desde la periferia hacia el polo posterior, y acá, por el inmunocompromiso y por el cuadro puntual, puede empezar en el polo posterior. Hay mucha menos inflamación en la cámara vítrea, ¿sí? Fíjense que tengo una imagen mucho más limpia de los detalles del fondo, y poca afectación de los vasos sanguíneos, al menos al principio. El pronóstico visual de esta forma de presentación es muy malo, evoluciona rápidamente, ¿sí? La diferencia entre la primera foto y la segunda es de 5 días, y toda la isquemia que se produce a nivel del polo posterior, por supuesto, deja como secuela una muy mala visión. Alrededor de el 60% de los pacientes termina con una agudeza visual de mala percepción de luz, a pesar de que no se ve tan afectado el polo posterior, ¿sí? Por último, la última forma de presentación, que se llama retinitis herpética no necrosante, incluye aquellas lesiones que se presume que son por herpes, pero no alcanzan a cumplir todos los criterios de presentación que habíamos mencionado al principio.
ni los criterios de necrosis retiniana externa. Puede ocurrir después de una infección aguda de varicela en los niños, ¿sí? Como una retinocoroiditis aguda con hemorragia y coroiditis crónica, inflamación retiniana en los adultos. La inflamación generalmente en este tipo de retinopatía herpética es bilateral y puede asociarse con edema macular y enfermedad oclusiva de tipo venoso. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se realiza en base a la clínica, ¿sí? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la retinitis por citomegalovirus, toxoplasma, con sífilis, leucemia y enfermedades autoinmunes, ¿sí? Vasculitis autoinmunes. Y en caso de dudas en el diagnóstico o un diagnóstico incierto, digamos, se puede realizar una toma de muestra del humor acuoso para hacerle PCR y buscar el ADN viral. Hacer el diagnóstico, digamos, a tiempo y rápido nos va a permitir instaurar el tratamiento de forma oportuna, ¿sí? De forma intravenosa con aciclovir. Y pasado el tiempo de tratamiento intravenoso, que puede ser entre 10 y 14 días, esto por supuesto lo ideal sería que lo maneje un infectólogo, si he hecho el diagnóstico, hacer la derivación al infectólogo y dada la severidad del cuadro, hacerlo internado. Se pasa al tratamiento bioral, que puede ser por 3 o 4 meses. Se puede utilizar corticoides tópicos, ¿sí? Para disminuir la inflamación, y corticoides sistémicos una vez instaurado el tratamiento bioral e intravenoso. La retinitis por citomegalovirus se asocia, ¿sí? A un cuadro o se puede asociar un cuadro de uveitis anterior, que es llamado crisis glaucomatocíclicas o síndrome de Posner-Schlossman, ¿sí? Que se caracteriza por una iridociclitis aguda, ¿sí? Y recurrente, con aumentos moderados a graves de la presión intraocular, con respuesta variable a los corticoides. Generalmente son autolimitados y crean estos ciclos, digamos, de inflamación recurrente. Puede asociarse a precipitados retroqueráticos con atrofia sectorial del iris, y puede tener también edema corneal y endotelitis, como los virus herpes, digamos. El citomegalovirus es un virus de la familia del herpes. La retinitis es la manifestación más frecuente del citomegalovirus, ¿sí? Mucho más que la uveitis anterior, generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Hay 3 variantes en la presentación. La primera y la más frecuente es la retinitis clásica o retinitis fulminante, en la que se observan grandes áreas de hemorragia sobre un fondo de la retina edematosa y blanquecina, ¿sí? Necrótica, típicamente en el polo posterior cerca de las arcadas, siguiendo una distribución de las fibras nerviosas y cerca de, como les decía, de las arcadas de los vasos sanguíneos. El segundo patrón de inflamación retiniana que puede producir es el llamado granular o indolente, que se encuentra más a menudo en la periferia,
y se caracteriza por pocas hemorragias y poca, poca inflamación a nivel retiniano, ¿sí? Poco edema, sin envainamiento vascular, que va progresando desde los bordes de la lesión. Y por último, la forma perivascular es una angeitis descrita principalmente en niños. En estos pacientes se puede, dada la inflamación, digamos, y el cuadro, la atrofia óptica y la formación de cataratas son bastante frecuentes como parte del cuadro de uveitis, ¿sí? El diagnóstico se hace también por la clínica. Se puede hacer PCR de humor vítreo cuando el diagnóstico diferencial con el herpes simple o la varicela zoster es medio dudoso, o la retinopatía por toxoplasma, ¿sí? Y el tratamiento, que esto puede ayudar a veces a hacer el diagnóstico diferencial también entre una retinochoroiditis, una retinitis por herpes simple o herpes zoster contra una retinitis por citomegalovirus, es que el citomegalovirus no responde bien al aciclovir. Entonces, un paciente que le iniciamos tratamiento con aciclovir y no mejora el cuadro, pensemos que puede ser el citomegalovirus. Y se hace con ganciclovir el tratamiento, ¿sí? El citomegalovirus responde al ganciclovir. Vamos con la foveolitis asociada al dengue. Por supuesto, estoy enfocándome en los cuadros más importantes de las uveitis posteriores y puntualmente con la foveolitis asociada al dengue por la prevalencia que tenemos de dengue en nuestro país y en la provincia. Aparece en 4 a 10% de los pacientes que hayan tenido la enfermedad sistémica, aproximadamente entre 1 y 2 meses después de la enfermedad sistémica. Muchas veces pasa de forma desapercibida, ¿sí? Pero puede causar en algunos pacientes disminución súbita de la visión y escotomas centrales. A pesar de que el fondo de ojo se puede encontrar en la mayoría de las veces normal, a veces una leve alteración a nivel foveal puede sugerir, digamos, la foveolitis asociada a la infección por dengue. Lo que se puede ver es un leve blanqueamiento parafoveolar, ¿sí? Que se correlaciona con un aumento del área avascular foveal, ¿sí? Que con el tiempo se recupera la lesión del polo posterior, pero no se recupera la circulación de la fovea. Y la tomografía puede ayudar en el diagnóstico mostrando inflamación de las capas internas, puede mostrar líquido a nivel de las capas medias, digamos, de la retina, y alteraciones en la capa de fotorreceptores entre los segmentos internos y externos. El diagnóstico es clínico basado en los hallazgos y el antecedente, y como tratamiento se puede indicar corticoides tópicos o corticoides biorales para ayudar con la inflamación. No está descrito, no está establecido un protocolo de tratamiento. Se considera que puede favorecer un poco la recuperación o acelerar un poquito la recuperación. Pasamos a la candidiasis ocular, que es producida la mayoría de las veces por la Candida albicans, que aparece que es un microorganismo comensal, ¿sí? del ser humano,
de muy baja virulencia para los individuos sanos, pero en ocasiones cuando se produce una candidemia por alguna razón puntual como inmunocompromiso por enfermedad o la inmunosupresión farmacológica, la candidemia tiene alta tasa de morbimortalidad, ¿sí? Como antecedente, los pacientes que presentan candidiasis ocular generalmente tienen esto que les marco acá, un ingreso hospitalario reciente o alguna cirugía reciente de cirugía abdominal, o son portadores de alguna sonda de alimentación o algún catéter. Se presenta con disminución de visión, mionesopsias, puede presentarse con dolor, ¿sí? Al principio no, pero de a poquito va desarrollando, digamos, el compromiso de todo el globo ocular, ¿sí? De forma bilateral. Y lo más característico en la candidiasis ocular es que de forma lenta genera la endoftalmitis por cándida, que consiste en una o varias lesiones corioretinales de aspecto blanco cremoso, bien delimitadas, asociadas a vitreitis, que puede asociarse, digamos, esa vitreitis sobre la lesión. Fíjense lo turbio, digamos, del vitrio en esta zona, ¿sí? Puede asociarse con opacidades vítreas de color amarillento o blanco, ¿sí? Conectadas por hebras de material inflamatorio. Fíjense acá en el vitrio anterior y acá la inflamación por encima, digamos, suprayacente a las lesiones, a los focos en el polo posterior, ¿sí? Puede asociarse a hemorragias retinianas, y la inflamación de la cámara anterior puede ser tan importante y desarrollar hasta desarrollar hipopia, ¿sí? El tratamiento es de tipo sistémico, con antifúngicos intravenosos, seguidos por un ciclo de tratamiento oral. Puede ser necesario el uso de tratamiento intravítrea para ayudar, digamos, en la respuesta y manejar la inflamación. El corticoide no se usa tanto en estos casos, pero no está contraindicado. Entonces, una vez que el ojo empieza a responder al tratamiento y el cuadro sistémico, por supuesto, empieza a responder al tratamiento, se puede asociar a corticoides. Uveitis es un tema muy largo. Solamente, como les decía, me enfoqué en algunas patologías que son las más importantes. Si tienen alguna duda o quieren que veamos los otros cuadros, digamos, de infecciones que estaban en una de las primeras diapos, lo podemos hacer, no hay problema, me avisan. Así que cualquier cosa quedo a disposición. Muchas gracias.